Es ineludible que los primeros cristianos fueron perseguidos por diversos grupos y emperadores, inicialmente por su misma gente, los judíos, luego por gentiles durante el reinado de Nerón como chivos expiatorios, y posteriormente fueron ejecutados y encarcelados de manera oficial por el Imperio Romano. La historia del martirio de los apóstoles, parte 1. El historiador romano Tácito del primer siglo nos da ciertos detalles de esta persecución. Cito: para acabar con los rumores, Nerón presentó como culpables y sometió a los más rebuscados tormentos a los que el vulgo llamaba cristianos, aborrecidos por sus ignominias. Aquel de quien tomaban nombre, Cristo, había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. La execrable superstición irrumpía también por la ciudad. El caso fue que se empezó por detener a los que confesaban abiertamente su fe y luego por denuncia de aquellos a una ingente multitud, y resultaron convictos no tanto de la acusación del incendio cuanto de odio al género humano. Pero a su suplicio se unió el escarnio, de manera que perecían desgarrados por los perros tras haberlos hecho cubrirse con pieles de fieras, o bien clavados en cruces al caer el día. Eran quemados de manera que sirvieran como iluminación durante la noche. Aunque fueran culpables y merecieran los máximos castigos, provocaban la compasión ante la idea de que no perecían no por el bien público, sino por satisfacer la crueldad de uno solo. Tácito, Anales, libro número 15. Así, a partir de este momento, los cristianos serían perseguidos a causa del nombre de Jesús. Estas circunstancias hacen muy probable que algunos de los apóstoles hayan sido martirizados por proclamar su fe en Jesús. Los apóstoles pasaron entre 1,5 y 3 años con Jesús durante su ministerio público, esperando que proclamara su reino sobre la tierra. Aunque desilusionados por su muerte vergonzosa, se convirtieron en los primeros testigos de este Jesús resucitado y padecieron la persecución. Muchos experimentaron posteriormente martirio, firmando su testimonio con su propia sangre. Pero, ¿quiénes fueron los 12 apóstoles? El término «los 12», refiriéndose a los apóstoles, aparece en los 4 evangelios y en los Hechos. Si resumimos las listas proporcionadas, quedaría de la siguiente manera: Simón Pedro, Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, Juan, el discípulo amado, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, también llamado Leví, Santiago, hijo de Alfeo, Judas, también llamado Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote. Tiempo después de la resurrección, Matías tomaría el lugar que pertenecía a Judas Iscariote, el traidor. Pero, ¿qué tenía de especial este grupo? ¿Cuáles eran los requisitos para pertenecer a este grupo especial llamado de los 12? ¿Cualquiera podía hacerlo? Hechos, capítulo 1, versículo 21 y 22, nos arroja luz respecto a estos hombres llamados los 12. Dice, versión Reina Valera 1960. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. En este pasaje, Pedro, el portavoz de los 12, nos deja ver al menos que hay 4 requisitos básicos para pertenecer a este grupo de los llamados 12 apóstoles. En el contexto, están sustituyendo a Judas Iscariote, quien se había dado muerte
varios días atrás debido a la culpa tan grande de haber entregado a su maestro. Pedro resume estos requisitos para pertenecer al grupo de los 12 de la siguiente manera. Tenían que haber sido testigos oculares del bautismo de Cristo llevado a cabo por Juan el Bautizador. También haber sido llamados directamente por Cristo, hechos discípulos de Cristo. Esto implicaba ser un testigo ocular de sus milagros y sus enseñanzas. Tenía que haber sido un testigo ocular de su crucifixión y su resurrección. Y por último, haber sido un testigo ocular de la ascensión de Cristo al cielo. Pero, ¿qué tan cierto es la historicidad de los apóstoles? ¿No serían historias inventadas por la Iglesia a temprana edad? Veamos qué dicen algunos argumentos. Primero, hay varias fuentes tempranas y tardías con respecto a Jesús, formando un grupo especial de apóstoles a los cuales llamaron a los 12. Estas fuentes las encontramos en el libro de los Hechos, en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por otro lado, la diferencia de nombres en las listas ofrecidas de este grupo hace dudar a algunos de su historicidad. Declaran que, al ser nombres diferentes proporcionadas en estas listas, es porque hay contradicciones entre ellos. Pero esta declaración, lejos de ser una objeción, se vuelve un argumento a favor, ya que esto indica que estos textos representan fuentes independientes. Esto no puede ser inventado, ya que la Iglesia no hubiera incluido hechos vergonzosos o que descalificaran la moral de los 12. Por ello, la Iglesia temprana no podría haber inventado una historia donde Jesús mismo escoge a Judas, le delega un cargo importante como lo era el dinero, comisionarlo, y que después a este mismo que él comisionó sería su traidor. ¿Por qué la Iglesia temprana incluiría este tipo de detalles vergonzosos de este grupo tan especial? De igual modo, si los apóstoles hubieran sido un invento de la Iglesia a temprana edad, uno esperaría registros atestados de una influencia poderosa de los 12 de gran liderazgo y milagros, pero hay ausencia de tal información. Así como esta ausencia de información dificulta la historicidad de sus martirios, al mismo tiempo es una guía que nos deja ver que los 12 no fueron inventados, porque sus registros son llanos, tal como lo hubiera hecho un testigo ocular de aquel tiempo. Hay quienes apelan a su historicidad debido a los nombres gentiles que ellos tenían. Como judíos celosos, debieron de haber respetado sus nombres judíos y no se les vería usando nombres gentiles, o siquiera permitido que se les llamase de otro modo. Sin embargo, este punto igual nos deja ver su veracidad, ya que se ha llegado a descubrir que dentro de los judíos del primer siglo de Palestina existían grupos con nombres muy especiales y raros. Es decir, esta combinación de nombres ajenos a los judíos sería algo normal de encontrar en un registro de este tipo del primer siglo. Las fuentes de donde provienen los recursos del martirio de los apóstoles es variada. Viene desde fuentes cristianas del primer siglo, segundo siglo, fuentes gnósticas, hasta fuentes seculares. Y esto da mayor sustento al núcleo histórico del martirio de los apóstoles que si viniera únicamente de una fuente cristiana. De igual modo, un escrito tiene más peso que una tradición oral, y aunque muchos de estos escritos discrepan de los detalles específicos en cuanto a su martirio, una cosa es segura: apoyan el núcleo histórico de la muerte de los apóstoles. Si bien los detalles de cómo fueron martirizados tal vez puedan variar y puedan ser difíciles de comprobar, estos escritos
nos arrojan una luz muy fuerte de este núcleo histórico en el cual murieron, sufrieron por el nombre de Jesús, y tal vez nos permitan comprender un poco y visualizar los sufrimientos por haber muerto a causa del nombre de Jesús. Dinos, ¿qué piensas tú? ¿Crees que es justo darle muerte a alguien tan solo por sus convicciones? ¿Crees que está justificada causarle sufrimiento a alguien por lo que deciden creer? Hay una pregunta que es aún más interesante. ¿Por qué estarían dispuestos a morir estos apóstoles por el nombre de Jesús? ¿O eran unos completos locos? ¿O realmente creyeron que Jesús era quien decía ser, el Hijo de Dios, su Mesías, y que Él murió, fue sepultado, y que resucitó al tercer día por el poder de Dios? Por ello, síguenos para descubrir los misterios que se entretejen en esta historia.